a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luis Felipe I de Francia. Él fue un duque de Orleans que se acabaría convirtiendo en rey de los franceses tras la caída definitiva de la monarquía borbónica, reinando así en tiempos complicados para Francia ante los cambios políticos y sociales que se estaban viviendo por aquel entonces. Además de que surgieron una serie de crisis que provocaron una nueva revolución que ocasionó que el monarca se convirtiese en el último rey que gobernó en Francia, viéndose la familia Orleans obligada a partir al exilio. Esta biografía es realizada por petición de Gabriel Acosta, Cholo Bravo 63, Stephanie Tajani, Irene Azuaje y Martín de la Cueva. Luis Felipe de Orleans y de Borbón-Penthièvre nació el 6 de octubre de 1773 en el Palais Royal de París, en Francia. Fue hijo del duque Luis Felipe II de Orleans y de la esposa de este, la duquesa Luisa María Adelaida de Borbón. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Luis Felipe el segundo de sus vástagos. Cuando el niño nació, sus padres aún no eran los duques de Orleans, sino su abuelo paterno, Luis Felipe I, quien portaba en ese momento dicho título. El príncipe se convirtió en el hijo mayor del matrimonio nada más nacer, debido a que sus padres habían tenido anteriormente una hija que murió al poco de nacer. El niño poseía un buen linaje, ya que era descendiente de las distintas ramas que habían surgido dentro de la familia Borbón, además de ser descendiente del rey Luis XIII de Francia por ambas vías. Luis Felipe se convirtió en el futuro heredero del ducado de Orleans, pero su familia no era apreciada por los monarcas franceses, debido a que la casa Orleans se había convertido en una amenaza para los intereses de la familia Borbón, al haberse convertido ésta en la posible heredera de la corona francesa, en el caso de que la rama principal de los Borbones franceses se quedasen sin herederos varones, siendo esta una de las razones por las que su padre no era bien aceptado dentro de la corte francesa. Existe una leyenda que dice que Luis Felipe no era en realidad hijo de los duques de Orleans, sino que era hijo de un matrimonio italiano. Según cuenta esta historia, los duques de Orleans habían tenido por segunda vez otra hija y buscaban desesperadamente un hijo varón, intercambiándose a esta niña por Luis Felipe, haciéndole pasar por el hijo de los duques. En cambio, su verdadera hija, quien se llamó María Estela Chiappini, reclamó de mayor sus derechos como hija de los duques de Orleans, surgiendo así esta leyenda que sería ignorada por muchos, incluso por el propio Luis Felipe. El niño recibió una buena formación, ya que su padre, el duque Luis Felipe II, quiso entregar a sus hijos varones una educación progresista que estaría supervisada por distintas institutrices y tutores, los cuales acabarían siendo despedidos y sustituidos todos ellos por la escritora francesa Madame Genlis, algo que se convirtió en un gran escándalo en la época, ya que dicha escritora y el duque de Orleans mantenían un apasionado romance. La forma de ser educado Luis Felipe fue un tanto inusual, aprendiendo las lecciones con canciones, juegos y representaciones teatrales. El príncipe tuvo una educación basada en el pensamiento liberal e ilustrado, recibiendo así clases de filosofía, literatura, matemáticas, geografía, idiomas y ciencias naturales. También aprendió a trabajar con sus manos, formándose en jardinería y carpintería, aparte de realizar a diario ejercicio físico. El niño también sería obligado, como parte de su formación, a realizar trabajos comunitarios, es decir, realizando labores de caridad,
dar de comer a los más necesitados en las casas para pobres, o colaborar en los hospitales tratando a enfermos y a heridos. Pese a que Madame Genlis fue una institutriz bastante severa, se sabe que fue el amor infantil de Luis Felipe, sintiendo por esta un amor platónico durante su infancia y parte de su adolescencia. En el año 1785 falleció su abuelo, el duque Luis Felipe I, asumiendo así su padre el título de duque de Orleans bajo el nombre de Luis Felipe II. Al convertirse su padre en el nuevo duque de Orleans, el príncipe se convirtió en el heredero de dicho ducado, recibiendo por ello el título de duque de Chartres, además de que recibió el cargo honorario de coronel del 14º Regimiento de los Dragones. Pese a que el príncipe recibió un bautizo demasiado sencillo al nacer, entre la nobleza y la realeza francesa era habitual el celebrar una gran ceremonia de bautizo cuando los niños superaban los 7 años de edad, celebrándose así el bautizo de Luis Felipe y de su hermano Antonio Felipe en el año 1788, teniendo para entonces 14 años de edad. Ambos hermanos recibieron sus nombres de pila de forma oficial durante su ceremonia de bautizo, siendo sus padrinos los reyes Luis XVI de Francia y María Antonieta de Austria, algo que es bastante destacable en la época ante la mala relación que existía entre ambas familias. Además, por aquel entonces, el Palais Royal de París, que era la residencia oficial de los duques de Orleans, se había convertido en un punto de encuentro para conspiradores revolucionarios, los cuales se mostraban en contra de los reyes de Francia. En el año 1789 estalló la Revolución Francesa, uniéndose así Luis Felipe al bando revolucionario como apoyo de su padre, quien sería una de las principales figuras que encabezaron dicha revolución. En el año 1791, el príncipe se unió por voluntad propia al Club de los Jacobinos, una idea que fue apoyada por su propio padre. En aquel mismo año, Luis Felipe se vería obligado a iniciar su carrera militar, debido a que con motivo de dicha revolución, el nuevo gobierno francés ordenó a los coroneles franceses el unirse a las filas revolucionarias, siendo ascendido unos meses después al puesto de mariscal de campo. El príncipe pronto se convirtió en un modelo a seguir ante el arrojo que demostró en el campo de batalla, siendo descrito como un joven valiente y disciplinado, además de ser considerado como un buen estratega. El 20 de septiembre de 1792, el príncipe participó en su primer gran enfrentamiento, la batalla de Valmy, donde el bando revolucionario obtuvo una gran victoria, siendo así enviado a la ciudad de París para comunicarle a su padre aquel éxito militar. Pero durante este encuentro, el príncipe intentó convencer a su progenitor de que no participase en el proceso que se había iniciado contra los reyes de Francia, pero su padre prácticamente le ignoraría, votando este en favor de la ejecución de Luis XVI. Tras producirse la batalla de Valmy, Luis Felipe fue nombrado como gobernador de Estrasburgo, además de que permaneció activo dentro del ejército como teniente general, siendo puesto bajo el mando del general francés Carlos Francisco de Muguet, quien ejerció una gran influencia sobre el joven. Luis Felipe y dicho general se empezaron a mostrar en contra de la Revolución Francesa y empezaron a apoyar la idea de establecer una monarquía constitucional. El 18 de marzo de 1793 se libró la batalla de Nierwinden, donde las tropas francesas fueron derrotadas por las austriacas. Tras producirse esta derrota, el general Dumouriez intentó dar un golpe de estado para derrocar al gobierno republicano, pero acabaría fracasando,
viéndose obligado él y sus partidarios a abandonar Francia. Luis Felipe, como seguidor que era de Dumouriez, se refugió en la actual Bélgica ante el miedo de ser arrestado y ejecutado, debido a que por aquel entonces había surgido en Francia el conocido Reinado del Terror. Su huida de Francia no sería fácil, debido a que fue tachado de proscrito y de traidor a su patria, siendo interceptado el grupo en el que viajaba en la frontera francesa, logrando escapar de milagro gracias a una serie de disparos que distrajeron a los soldados republicanos, logrando cruzar la frontera junto a otros hombres. La huida del príncipe al extranjero acabaría afectando a la familia Orleans. Su padre sería declarado como traidor por haber intercambiado correspondencia con su hijo proscrito. Por esta razón, su progenitor acabaría siendo detenido junto a sus hijos menores, Antonio Felipe y Luis Carlos, permaneciendo así estos encarcelados en el fuerte de San Juan de Marsella. Tras producirse su huida de Francia, Luis Felipe tuvo que vivir por un tiempo en las sombras, escondiéndose así de cualquiera que pudiese reconocerlo. El príncipe viajó junto a su ayudante de cámara, Balduino, de ciudad en ciudad hasta llegar a Suiza, siendo considerados como simples vagabundos ante los ropajes que llevaban, durmiendo donde podían durante estos viajes, en graneros, almacenes, casas abandonadas, en pleno campo o en los monasterios en los que iban siendo acogidos, jugándose en más de una ocasión la vida al ser confundidos con ladrones o con asaltantes de caminos. Durante su estancia en Suiza, Luis Felipe se reencontró con su hermana Adelaida y su institutriz, Madame Genlis, de las cuales se había separado durante su estancia en Bélgica. El príncipe logró hacerse con un puesto de profesor en un internado masculino que se encontraba en la población suiza de Reichenau, haciéndose así pasar por un maestro que se hacía llamar Señor Chabot, impartiendo clases de matemáticas, idiomas y geografía. Cuando el príncipe llevaba tan solo un mes dando clases en dicho internado, se enteró de que su padre había sido ejecutado, teniendo que disimular lo mejor posible el dolor que le causó la muerte de su progenitor. Tras enterarse de la muerte de su padre, Luis Felipe decidió abandonar Suiza, dejando así atrás a su hermana Adelaida y a Madame Genlis, de la cual se había distanciado en aquellos últimos años. El príncipe viajó hasta Finlandia, lugar donde pasó un año en la población de Muonio, siendo ya acogido por un pastor luterano y donde adoptó una identidad falsa con la que se haría pasar por un hombre llamado Müller. Durante su estancia en aquella población finlandesa, Luis Felipe mantuvo una relación amorosa con una mujer llamada Beata-Kaisa Valbonne, con quien llegaría a tener en el año 1796 un hijo llamado Erik Kolström. En el mismo año en el que nació su hijo Erik, el príncipe viajó a los Estados Unidos, visitando así la ciudad de Filadelfia, lugar donde se encontraban sus hermanos Luis Antonio y Luis Carlos. Después pasó una temporada en Nueva York y en Boston, ganándose la vida en esta última ciudad como profesor de francés. Durante su estancia en los Estados Unidos, se reuniría con distintos políticos y destacados personajes de la historia estadounidense, como Alexander Hamilton o George Washington. Luis Felipe recorrió una buena parte de los Estados Unidos junto a sus hermanos, hasta que un día se enteraron de que en Francia se había producido un golpe de Estado, conocido como el golpe del 18 de Fructidor. Al enterarse de esto, los hermanos Orleans decidieron regresar a Europa, planeando así el embarcarse hacia España,
lugar donde se encontraba exiliada su madre, Luisa María Adelaida de Borbón, pero aquel viaje se vería interrumpido por culpa de la guerra anglo-española. Los hermanos se vieron obligados a permanecer en Nueva Orleans hasta que finalmente consiguieron embarcarse hacia Cuba con la idea de continuar su travesía hacia España, pero su barco sería interceptado por un buque británico en el Golfo de México, siendo así llevados hasta La Habana, sin posibilidad de embarcarse de nuevo hacia tierras españolas, permaneciendo por un año en Cuba, hasta que finalmente fueron expulsados por las fuerzas españolas, siendo así embarcados hacia Nueva Orleans para ser posteriormente enviados a Canadá, lugar donde fueron bien recibidos por el duque Eduardo de Kent, quien era hijo del rey Jorge III del Reino Unido y sería el futuro padre de la reina Victoria. Durante su estancia en tierras canadienses, Luis Felipe entabló una buena amistad con dicho duque británico, quien les ayudaría a llegar a Nueva York y posteriormente a Inglaterra, lugar donde permanecieron por 15 años. Durante su estancia en Londres, Luis Felipe trabajó como profesor de matemáticas y de geografía en la gran escuela de Ealing, que era uno de los colegios privados más prestigiosos de la época. Los hermanos Orleans lograron integrarse bien en la sociedad británica y, pese a ser hijos de los duques de Orleans, no fueron tratados con los honores que recibiría alguien de su misma posición. Su buena relación con la nobleza, con la milicia y con la realeza británica ocasionó que Luis Felipe mantuviese una serie de tensiones con el conde d'Artois, Carlos Felipe, quien le echaría en cara su nueva lealtad hacia los británicos, además de seguir considerándole como un traidor a su patria. Pese a no ser tratados como miembros de la realeza, los hermanos Orleans tuvieron un buen trato con la familia real británica. Por esta razón, en el año 1808 pidió la mano en matrimonio de la princesa Isabel, hija de los reyes Jorge III del Reino Unido y Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. La princesa Isabel se mostró receptiva ante aquella propuesta matrimonial, debido a que quería escapar de aquella jaula de oro a la que estaba condenada desde que nació. Pero su madre, la reina Carlota, se negó en rotundo ante tal casamiento, al ser Luis Felipe un príncipe católico y pobre. Tras este compromiso fallido, Luis Felipe decidió abandonar Inglaterra, instalándose así en la ciudad de Palermo, en el Reino de Sicilia, lugar donde buscó refugio como miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, debido a que la familia real de Nápoles y de Sicilia se encontraba allí con motivo de las guerras napoleónicas, permaneciendo bajo la protección de la Marina británica. El príncipe acabaría teniendo trato con la familia real de dichos reinos italianos, entablando una buena relación con la princesa María Amelia de Borbón dos Sicilias. Ambos príncipes congeniaron enseguida y poco a poco fueron aflorando una serie de sentimientos entre ellos, ya que ambos tenían gustos parecidos y compartían el gran odio que sentían hacia la Revolución Francesa. Por esta razón, Luis Felipe acabaría pidiendo la mano en matrimonio de María Amelia. En un principio, la madre de la princesa, la reina María Carolina de Austria, se opuso ante este casamiento, debido a que el padre de Luis Felipe había apoyado las ejecuciones de los reyes Luis XVI de Francia y María Antonieta de Austria, siendo esta última hermana de la reina María Carolina. El príncipe estaba realmente dispuesto a casarse con María Amelia y se reunió con la madre de esta para intentar comprometerse con su amada, asegurando ante la reina que él no compartía los ideales de su fallecido padre y que no cometería sus mismos errores, unas palabras que parecieron agradar a la reina María Carolina,
quien aceptó aquel casamiento entre los príncipes, quedando la pareja rápidamente comprometida. El 25 de noviembre de 1809 se celebró la boda entre Luis Felipe y María Amelia en la ciudad de Palermo, en Sicilia. Para entonces, él tenía 36 años de edad en el momento de la unión y ella 27. Su unión sería muy criticada en la época, debido a que la sobrina de María Antonieta se casaba con el hijo del duque de Orleans, quien había apoyado la Revolución Francesa y la caída de la monarquía en Francia. Los recién casados se instalaron en el Palacio Orleans de la ciudad de Palermo, lugar donde la pareja vivió tranquilamente y ajenos a las guerras napoleónicas que se estaban viviendo por aquel entonces en distintos puntos de Europa. El matrimonio pronto se dedicó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1810 nació Fernando Felipe, quien fue duque de Chartres. En el año 1812 nació Luisa María, quien llegó a ser reina consorte de los belgas, y en el año 1813 nació María, quien fue duquesa consorte de Württemberg. En el año 1814 se produjo la primera abdicación de Napoleón Bonaparte, algo que permitió a Luis Felipe el poder regresar a Francia junto a su esposa e hijos, instalándose así en el Palais Royal de París, el cual había sido la antigua residencia de la Casa Orleans. Su esposa se encontraba embarazada de nuevo cuando emprendieron este viaje, alumbrando así en tierras francesas a un hijo que se llamó Luis, quien sería duque de Nemours. Según se cuenta, cuando Luis Felipe llegó al Palais Royal de París, los guardias del lugar, los cuales aún seguían las órdenes imperiales, le denegaron en un principio la entrada, pero finalmente, tras este malentendido, logró que le dejasen pasar a su antiguo hogar, y lo primero que hizo fue besar los escalones de la escalera principal del palacio. Los príncipes regresaron a Francia con mucha ilusión, donde fueron reconocidos como los nuevos duques de Orleans durante la reinstauración borbónica, sentándose en el trono francés el rey Luis XVIII, quien era hermano del guillotinado rey Luis XVI. Luis Felipe logró que la familia Orleans pudiese regresar a la corte francesa, pero por desgracia los fantasmas del pasado ocasionaron que surgiese una serie de tensiones entre el duque y el rey Luis XVIII. Pese a que el duque recuperó su cargo militar como teniente general, notó una notable diferencia dentro de la corte francesa, debido a que solo a su esposa se le entregó el trato de Alteza Real, algo que fue tomado por el duque como un castigo por los errores del pasado de la Casa Orleans. En el año 1815 se produjo el regreso de Napoleón Bonaparte a Francia tras su exilio en la isla de Elba, algo que ocasionó que Luis Felipe fuese nombrado como comandante del Ejército del Norte. Pero ante el avance de Napoleón, el rey Luis XVIII decidió abandonar Francia, así que visto lo visto, Luis Felipe decidió renunciar a su cargo militar y partió hacia Inglaterra, lugar donde se encontraba refugiada la familia Orleans. Durante su exilio en Inglaterra, su esposa, María Amelia, alumbró en el año 1816 a una hija que se llamó Francisca, pero ésta falleció con tan solo 2 años de vida. El segundo reinado de Napoleón tan solo duró 100 días. Viéndose obligado de nuevo a abdicar y a partir al exilio, tras producirse la derrota de las tropas napoleónicas durante la batalla de Waterloo, regresando así el rey Luis XVIII a Francia para sentarse de nuevo en el trono francés. Una vez calmada la sociedad francesa, la familia Orleans regresó a Francia en el año 1817. Empezaron así los duques a residir entre el castillo de Neuilly y el Palais Royal de París.
Al poco de regresar a Francia, su esposa alumbraría otra hija que se llamó Clementina, quien fue princesa consorte de Sajonia, Coburgo y Gotha. En el año 1818 nació Francisco, quien fue príncipe de Joinville. En el año 1820 nació Carlos, quien fue duque de Penthièvre, pero este acabaría falleciendo con tan solo 8 años de edad. En el año 1822 nació Enrique, quien fue duque de Aumale, y en el año 1824 nació Antonio, quien fue duque de Montpensier e infante de España por su casamiento con la hermana de la reina Isabel II de España, la infanta Luisa Fernanda de Borbón. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, llegando 8 de ellos a edad adulta. Luis Felipe llevaría junto a su familia una vida modesta y de estilo burgués, algo que chocaba mucho con sus ideales, debido a que estaba orgulloso de su linaje y velaba por sus derechos como duque de Orleans y como descendiente que era de la familia real francesa. Poco a poco, el duque logró ir recuperando la fortuna, los títulos y las propiedades que en su día pertenecieron a la familia Orleans, especialmente a partir del año 1821, cuando se produjo el fallecimiento de su madre, la duquesa Luisa María Adelaida de Borbón, repartiendo así la cantidad de títulos y de propiedades que logró recuperar de sus fallecidos padres entre sus hijos varones. En el año 1824 falleció el rey Luis XVIII de Francia, sin hijos varones, pasándose la corona francesa al hermano de este, el conde de Artois, Carlos Felipe, quien pasó a ser conocido como Carlos X de Francia. Pese a las tensiones que surgieron en el pasado entre el duque y el nuevo monarca francés, Luis Felipe y el rey Carlos X mantuvieron una buena relación, algo que ocasionó que la Casa Orleans volviese a estar presente tanto en la corte como dentro del gobierno francés. El duque recibió por parte de la corona francesa una pensión compensatoria por haber sido un emigrante durante la Revolución Francesa y durante el transcurso de los 2 imperios franceses de Napoleón Bonaparte, recibiéndose una gran indemnización que mejoró mucho la situación económica de la familia Orleans. Pese a mantener una buena relación con Carlos X, Luis Felipe empezó a ser considerado como una amenaza para la monarquía borbónica ante sus ideales liberales. Las políticas de Carlos X y su reinado absolutista ocasionó que el pueblo francés se acabase levantando en su contra, estallando así la Revolución de Julio, algo que ocasionó que dicho monarca se viese forzado a abdicar en favor de su nieto, el duque de Burdeos, Enrique de Artois, quien tan solo tenía 9 años de edad en ese momento, eligiendo a Luis Felipe como el regente de Francia. Aquellos planes de sucesión no fueron aceptados por muchos miembros del Parlamento francés, surgiendo así una serie de divisiones. Unos apoyaban la idea de que el monarca fuese sucedido por un miembro de la familia Bonaparte. En cambio, otros pensaban que era mejor el declarar una nueva república, que fuese gobernada por el militar y político francés Lafayette. Estas 2 ideas sucesorias no convencieron del todo al Parlamento francés, surgiendo así una serie de pegas ante tales propuestas. Finalmente, el político e historiador Louis-Adolphe Thiers propuso la idea de que Luis Felipe asumiese la gobernación de Francia mientras se seguía debatiendo sobre la sucesión del trono francés, y pese a que tal propuesta no contó con apenas partidarios, finalmente logró que muchos diputados acabasen votando a favor de la causa orleanista, siendo nombrado Luis Felipe como lugarteniente general de Francia el 31 de julio de 1830, un título bastante extraño en Francia y que había estado en uso en raras ocasiones.
Mientras el duque de Orleans recibía tal título, el rey Carlos X intentó una última maniobra para sentar a su nieto Enrique en el trono francés, en un intento de que la familia Borbón siguiese reinando en Francia. Por esta razón, le encargó a Luis Felipe el que anunciase esta decisión ante el Parlamento francés. Pero el duque no cumpliría con este encargo. Tiene una serie de razones para ello. Una de estas era que el pueblo francés estaba cansado de la monarquía borbónica y preferían ser reinados por otra dinastía distinta. Otro motivo es que Enrique de Artois era tan solo un niño y este estaría muy influenciado por su propia familia. Incluso se temía que la madre de este, la duquesa viuda de Berry, María Carolina de Borbón dos Sicilias, ejerciese una gran influencia sobre su hijo, siendo esta duquesa considerada por muchos como una mujer peligrosa para el gobierno francés. Otro motivo es que Enrique de Artois era un niño un tanto enfermizo y algunos creían que no llegaría a edad adulta, algo que podría suponer en un futuro una nueva crisis sucesoria. Finalmente, el Parlamento francés acabaría proponiendo a Luis Felipe como el nuevo rey de Francia, siendo apoyado no solo por sus partidarios, sino también por el partido de los legitimistas, quienes habían sido grandes defensores de la dinastía Borbón. La decisión de nombrar a Luis Felipe como el nuevo rey de Francia se tomó el 7 de agosto de 1830, iniciándose una serie de disputas dentro del gobierno francés sobre la imagen del nuevo monarca, como por ejemplo, el rey no podría usar la palabra súbditos para referirse al pueblo francés, sino que los llamaría conciudadanos. En un principio, el nuevo monarca quiso adoptar el nombre de Felipe VII, una idea que sería defendida con uñas y dientes por su esposa María Amelia. Pero esto no gustó demasiado a los revolucionarios franceses, quienes consideraban que la utilización de este nombre proyectaba la imagen de la antigua monarquía. Por esta razón, en un intento de dar un lavado de imagen a la corona francesa, se decidió que el rey no cambiase su nombre, siendo así conocido como Luis Felipe I de Francia. El 9 de agosto de 1830, Luis Felipe fue nombrado oficialmente como el nuevo rey de Francia, iniciándose el reinado de una nueva y breve dinastía, los Orleans, siendo su mandato conocido como la monarquía de Julio. La ceremonia oficial de su nombramiento como rey de Francia se celebró en el Palacio Borbón. Después asumió su posición dentro de la Cámara de los Diputados, llevándose a cabo una serie de rituales monárquicos, como el saludar personalmente a los miembros de la Asamblea o hacer sus juramentos como nuevo monarca. Pronto, aquella ceremonia fue muy criticada por sus opositores y los republicanos, los cuales tacharían a Luis Felipe de seguir con las mismas tradiciones que los Borbones. El 30 de agosto de 1830, la nueva familia real se vería obligada a establecer su residencia oficial en el Palais Royal de París, el cual estaba siendo reformado en ese momento, abandonando así su pequeño refugio, el castillo de Neuilly. Según se cuenta, cuando los monarcas bajaron el carruaje que los trasladó al Palais Royal, se pudo apreciar cómo la reina María Amelia había estado llorando, ya que pese a apoyar siempre a su marido, no encajó muy bien que éste se hubiese convertido en el nuevo rey de Francia, debido a que ella temía al pueblo francés y no quería sufrir el mismo destino que su tía, la reina María Antonieta. Finalmente, la familia real francesa sería obligada a instalarse definitivamente en el Palacio de las Tullerías, aunque la familia Orleans nunca consideró este lugar como su hogar y no se mostrarían muy cómodos viviendo allí. Cuando Luis Felipe se convirtió en rey de Francia, se encontró con un reino que necesitaba urgentemente reformas sociales y económicas,
viviéndose por aquel entonces una serie de huelgas y de manifestaciones por distintas partes de Francia, donde se pedía que distintos miembros del gobierno del antiguo régimen fuesen ejecutados, como por ejemplo el primer ministro de Francia, Jules de Polignac. Al inicio de su reinado surgió un gran escándalo cuando apareció muerto en extrañas circunstancias el príncipe de sangre, Luis Enrique de Borbón-Condé. Surgió una serie de rumores que decían que dicho príncipe había sido asesinado por orden del rey, para así acabar con los príncipes de sangre y eliminar a cualquier pretendiente a la corona francesa. El reinado de Luis Felipe se centró en la recuperación económica de su reino, llegando así durante su mandato la revolución industrial a Francia, algo que ocasionó que se agudizasen las diferencias sociales entre la burguesía y el proletariado. En su intento de mejorar la economía francesa, el monarca ordenó bloquear el Río de la Plata, ejerciendo así una gran presión sobre Argentina y Uruguay, los cuales estaban incumpliendo sus tratos comerciales. Lo mismo pasaría con México, llegando a bloquear el puerto de Veracruz, estallando así la conocida Guerra de los Pasteles en el año 1838. También se cuenta de que Luis Felipe fue uno de los gobernantes europeos que apoyaron la idea de fundar el reino de Ecuador, queriendo nombrar a su hijo Antonio y a la esposa de este, la infanta Luisa Fernanda de Borbón, como reyes de Ecuador, pero tales planes nunca se llegaron a materializar. Durante su reinado, Luis Felipe mantuvo un acercamiento con Reino Unido y con Austria, intentando así tener el apoyo de dichas monarquías para que le apoyasen en su posición como rey de Francia, al tener muchos opositores, especialmente los que defendían el regreso al poder de la Casa Borbón. El monarca logró sobrevivir a 7 intentos de asesinato, aunque sin duda el atentado más conocido contra Luis Felipe fue llevado a cabo por Giuseppe Marco Fieschi y sus colaboradores, siendo atacado el gobernante y su séquito, mientras el rey era acompañado por sus hijos, los príncipes Fernando, Luis y Francisco, falleciendo 19 personas a causa de este atentado, mientras el monarca tan solo resultó herido levemente. Pese a su intento de que el reino mejorase económicamente, finalmente las crisis sociales, políticas, comerciales y agrícolas ocasionaron que acabase estallando en el año 1848 una nueva revolución en Francia. En un principio, Luis Felipe se mostró como un gobernante calmado cuando estalló aquella revolución y prefirió observar cómo se iba desarrollando tales disturbios, enviando al ejército francés únicamente por orden de su esposa, la reina María Amelia, quien se encontraba aterrada, temiendo acabar igual que su tía, la reina María Antonieta. Cuando la muchedumbre empezó a llegar al Palacio de las Tullerías, Luis Felipe fue convencido por sus más allegados para que abdicase, tras 7 años de reinado, abdicando así en favor de su nieto, el príncipe Felipe de Orleans. Después, la familia fue abandonando poco a poco y en pequeños grupos el Palacio de las Tullerías a escondidas, teniendo que caminar entre la muchedumbre que allí se encontraba agolpada, logrando salir de dicho palacio junto a su esposa, María Amelia. Tras abandonar el Palacio de las Tullerías, la familia Orleans partió hacia la población de Saint-Cloud y posteriormente a Dreux, lugar donde se separaron en grupos más pequeños y se embarcarían hacia Inglaterra. Mientras sus hijos, nueras y nietos iban abandonando Francia, Luis Felipe y su esposa María Amelia se refugiaron en una casita de madera que se les fue cedida por un amigo suyo. Después partirían también hacia Inglaterra, reencontrándose allí con los demás miembros de su familia.
La familia Orleans sería muy bien recibida por la reina Victoria del Reino Unido, que le cedió la mansión de Claremont House, la cual se convertiría en la residencia oficial de la Casa Orleans en tierras inglesas. Durante su estancia en Inglaterra, la familia no sufrió de apuros económicos, debido a que siguieron percibiendo las rentas de las propiedades que poseían en Francia, además de que recibieron apoyo económico por parte de la corona británica. Luis Felipe y su esposa María Amelia llevan una vida tranquila en tierras inglesas. El matrimonio se dedicó a visitar una serie de amistades, pasándose largas estancias en las propiedades de sus amigos. Incluso visitarían algunos balnearios, como por ejemplo el de St. Lawrence. Durante sus últimos días de vida, Luis Felipe se mostraría más cansado de lo normal, falleciendo así a causa de una serie de problemas cardíacos el 26 de agosto de 1850, a los 76 años de edad, en Claremont House. Sus restos mortales descansan en la Capilla Real de Dreux, en Francia. Luis Felipe fue un hombre que vivió durante mucho tiempo en el exilio a causa de las revoluciones que se vivieron en Francia, algo que le llevó a ver la vida con otros ojos, especialmente cuando estuvo vagando por el norte de Europa durante la Primera Revolución Francesa, que supuso la caída no solo de la monarquía francesa, sino también la de su propio padre. Luis Felipe acabaría sentándose en el trono francés tras la caída del último rey de la Casa Borbón, siendo apoyado en su subida al trono por distintas corrientes políticas, ya que fue visto como la esperanza de Francia ante sus ideales liberales, ya que el pueblo francés estaba muy cansado de los gobiernos absolutistas de los Borbones. Por esta razón, durante su reinado se planteó una serie de cambios dentro de la corona francesa, como por ejemplo los títulos que recibiría el rey o el trato que éste debería de dar a los franceses, quienes no serían simples súbditos, sino que serían conciudadanos, siendo por ello conocido el monarca como el rey ciudadano. Pese a que su intención en todo momento fue la de mejorar la economía francesa e impulsar el desarrollo industrial, su mandato se vería afectado por un país que estaba ya muy cansado y debilitado por las continuas revoluciones y crisis, algo que supuso que el pueblo buscase otro cambio dentro del gobierno, viéndose por ello la familia Orleans obligada a abandonar Francia, convirtiéndose así Luis Felipe en el último gobernante que portó el título de rey en Francia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis Felipe I de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que pedisteis y que hicisteis un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición del Jugador Loco, Silvia Cristina Monroy, Álvaro Sotomayor, Carlos Facundo Gómez, Juan Carlos Elvira, Harold Quintero, Abraham Rojas, Manuel Reyes, Andrés González, Kevin Aram Albino, Jesús Ignacio Sánchez, Ena Aljofar, Isteri August, Frank 15, Martín Tello, Esteban Poggi, María José Rodríguez, Dailer de la Hoz, Adolfo Ábalos, Rodrigo Ider, Ronaldo Enrique de la Hoz, Santi Contreras, Omar Rodríguez, Emmanuel Beltrán, Alejandro Palau, Fran Gaitán, Igor Neto, Josué Ferreira y Eliseth Palacios. Y con esto me despido. Hasta la próxima.